Este no es un libro sobre el sanchismo, pero ayuda a explicar el sanchismo. Primero por varias cosas. Bueno, primero por el autor. Fernando Jáuregui lleva, no sé, 40 años dedicado al periodismo. De hecho, perdón, les voy a enseñar una foto aquí un poco más jovencito, este de aquí, con Carlos Solchaga, hace años. Yo lo recuerdo todavía cuando era corresponsal político del País y firmaba las aperturas muchas veces del periódico, la portada. Segundo, por el tema. El título se llama La foto del Palace, como pueden ver. Por cierto, la esfera de los libros, vamos a empezar por el filo, vamos a empezar por lo importante. 460 y pico páginas y 23,90 euros de precio de venta al público. Lo que decía, el título La foto del Palace, esa foto emblemática, yo me acuerdo, era jovencito, pero me acuerdo, ¿no? Ahí, tras la victoria por mayoría absoluta, 202 diputados, lo nunca he visto. También ayudó el hundimiento de la UCD, ¿no? Pero la foto también de esa pareja mítica que luego se rompió, como otras parejas de la transición, Felipe González y Alfonso Guerra. Lo que pasa es que es una historia, en cierta manera es una historia del PSOE, y como decía el autor, es privilegiado, primero por el rodaje, el background periodístico que lleva, segundo porque siempre ha tenido muy buenas fuentes. De hecho, el libro está bien porque va hablando con testimonios personales desde Felipe González y otros, Miquel Roca, Pedro Sánchez, Zapatero, etcétera, etcétera. Por eso digo, es una historia del PSOE, pero sobre todo ayuda a explicar también el sanchismo, que es un poco el colofón, ¿no?, del PSOE, de este PSOE con 140 y pico años de historia. Yo creo que Pedro Sánchez es fruto también un poco de la falta de liderazgo del PSOE, ¿no? Claro, después del hiperliderazgo de Felipe González viene Zapatero, y pasa lo que pasa, entre medio Almunia, Borrell, etcétera, y luego Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en mi opinión, es como Zapatero, pero más listo, También hay que tener en cuenta que es un personaje, bueno, un poco como llegó al poder. No me extraña que esté agarrado un poco a él, ¿no? El partido lo echa, vuelve, gana, convoca elecciones anticipadas porque ERC y Junts le tumban los presupuestos, la moción de censura, etcétera, etcétera, ¿no? He mezclado varios temas, pero es esa trayectoria, ¿no? De hecho, el propio Fernando Jáuregui dice, por ejemplo, solo empezar, a Pedro Sánchez se le quiere o se le odia, sin puntos intermedios. Yo creo que efectivamente va por ahí, ¿no? Más cosas también, un poco... Claro, a través del PSOE es un poco también la historia de la transición o de los últimos años de la España democrática, ¿no? Hay una pincelada, algún zasca para Albert Rivera, por ejemplo. Si el líder de la formación naranja, Albert Rivera, hubiera sabido jugar sus cartas en lugar de despeñar a su partido y a su propia carrera política por un abismo de difícil recuperación. La verdad es que eso de despeñar el partido, hombre, yo conozco a gente que también ha despeñado, en este caso un poco Cataluña, pero vamos a dejarlo al margen, ¿no? ¿Vale? Más cosas, ¿no? Sánchez carecía, al menos a primera vista, de oposición interna organizada en el PSOE. Eso explica también un poco su acceso al poder. ¿Alguna explicación? Por ejemplo, cuando ganó Zapatero, esos famosos 9 votos, siempre habíamos pensado aquí en Cataluña que había sido el PSC que influyó, pero Fernando Jáuregui aporta otra versión distinta, otra visión, ¿no? Bono perdió aquel congreso frente a Zapatero por soberbia, ¿vale? Y bueno, no se lo voy a leer todo. Y otra cosa también pincelada sobre el tema de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación aquí en Cataluña con el proceso, pero veo que en Madrid no están exentos, ¿no? Un país sin medios de comunicación sólidos, honestos, neutrales, objetivos en la medida de lo posible, seguramente faltan muchas cosas. Y aquí alguna reflexión. Lo había dicho un gran amigo, que de comunicación lo había reflexionado casi todo. Buena parte de la culpa de que en muchos aspectos estemos como estamos, voy a volver a enseñar el libro con sus notas y todo, la han tenido los medios de comunicación, que de guerras de poder supieron casi tanto como los políticos o como los grandes empresarios del IBEX. Pues eso, lo que les decía, el papel de los medios de comunicación. Aparte de eso, hay todos los episodios internos, esas guerras, esas guerras en la Federación Socialista Madrileña, esas guerras también entre guerristas y felipistas, nunca entendí si había algún tema ideológico, alguno había, pero vamos, seguramente era un tema personal. Solchaga también, ¿no? Y todos
todas las maneras en que en un momento determinado, todas las teclas que va tocando Felipe González tras la ruptura con Alfonso Guerra para ir poniendo a los suyos. En fin, un buen libro. Xavier Rius de Noticias.